Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues ya se está grabando. Bueno, pues vamos a revisar lo último que vimos. Estábamos viendo la trigonometría, ¿no? Y lo último que vimos fueron las razones trigonométricas de ángulos fundamentales. Si os acordáis, para definir las razones trigonométricas de un ángulo, habíamos definido un sistema de referencia angular que no era más que una circunferencia de radio 1 cuyo centro estaba en unos ejes cartesianos, ¿verdad? En el centro de unos ejes cartesianos, de manera que cada ángulo estaba determinado siempre por dos coordenadas. La abscisa, o sea, el valor de la x, corresponde al valor del coseno del ángulo y la ordenada corresponde al valor del seno del ángulo. De manera que el ángulo de 0 grados, que equivale, digamos, en posición con el de 360 grados, tenía asociado el punto A de coordenadas 1, 0, ¿no? Ese punto de coordenadas A 1, 0, digamos que lo que me está determinando es el valor del seno y el valor del coseno, ¿verdad? La abscisa representa al coseno y la ordenada representa al seno. Por tanto, el seno de 0 grados es la ordenada de su punto asociado, que sería el 0, ¿vale? Y el coseno de 0 grados sería la abscisa del punto asociado, que en este caso es 1. Y por tanto, la tangente ya basta con dividir seno entre coseno. 0 entre 1 es 0, ¿vale? De la misma manera, el punto B era el punto asociado al ángulo de 90 grados, ¿vale? Y las coordenadas de ese punto B en nuestro sistema de referencia pues serán 0, 1, con lo cual el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0 y la tangente de 90 no existe. Bueno, así sucesivamente definimos las razones trigonométricas del ángulo de 180 grados, que corresponden al punto de coordenadas C, menos 1, 0, las de 270, que corresponden al punto de coordenadas D, 0, menos 1, y las de 360 grados, que vuelven a coincidir con 0 grados. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. Estas razones trigonométricas hay que aprendérselas, pero bueno, ya hicimos un cuadrito donde vimos cómo aprenderse esto de manera fácil. Bueno, después demostramos, ¿vale? Porque esto ya es una demostración, las razones, cuánto valían las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60, que van a aparecer muchísimo, ¿vale? Y que por esa razón de aparecer mucho, pues hay que aprendérselas, ¿vale? Pero bueno, como ya también las metimos en nuestra tablita de ángulos, pues no hay problema, ¿vale? Y la vamos a poder utilizar y saber en cada momento. No hay que demostrarlas siempre, se demuestran cuando se piden, como yo os las demostré para ver cómo eran, pero luego ya no es necesario. Quiero decir que luego ya con poner, si me aparece en algún momento el seno de 30 o el coseno de 60 o la tangente de 45, pues ya se pone en lo que vale y ya está, ¿vale? Aquí teníamos la demostración hecha. Para las de 30 y 60 partimos de un triángulo equilátero en el que trazamos la altura, ¿vale? Nos salen los ángulos de 30 y 60 grados. Claro, como es un triángulo equilátero, tiene los tres lados iguales, con lo cual este lado mide L y en este triángulo rectángulo este lado mide L, esta base mide la mitad porque he dividido al triángulo en la mitad. Esa es la característica fundamental de la altura en un triángulo equilátero, y calculamos lo que medía este otro cateto en función de lo que mide el lado, aplicando simplemente el teorema de Pitágoras, ¿vale? Y obtuvimos que era L por raíz de 3 partido de 2. Muy bien, pues de esa manera fuimos obteniendo las razones trigonométricas de 30, de 60, ¿vale? Solamente obtuvimos seno, coseno y tangente porque las otras tres, cosecante, secante y cotangente, eran razones inversas, con lo cual, bueno, pues ya a partir de estas se obtenían esas. Y luego, para obtener las razones trigonométricas de 45 grados, consideramos un triángulo, rectángulo e isósceles. ¿Por qué rectángulo e isósceles? Primero, rectángulo para que tenga un ángulo recto, que es donde yo tenía definidas las razones trigonométricas de un ángulo agudo. E isósceles para que tuviera los dos catetos iguales y, por tanto, como conclusión, los dos ángulos agudos iguales. Es decir,
Si estos dos ángulos agudos son iguales, pues tienen que medir 45 cada uno, porque entre los dos tienen que sumar 90. Luego ya tengo aquí el ángulo de 45 grados, calculando lo que vale la hipotenusa en función de los catetos. O sea, si el cateto vale 7, la hipotenusa vale 7 raíz de 2. Que el cateto vale 3, pues este vale 3 raíz de 2, ¿vale? Que el cateto vale raíz de 2, pues la hipotenusa vale 2, ¿entendéis? O sea que vamos obteniendo la hipotenusa en función de los catetos multiplicando L por raíz de 2. Y de esta manera, con las definiciones de las razones trigonométricas, obtuvimos las razones trigonométricas de 45 grados. Y luego las reunimos en este cuadrito, ¿vale? Que teníamos ya hecho y que me completasteis alguno y que me mandasteis y que os puse ya los positivos correspondientes, ¿vale? Bueno, esto es la última clase de trigonometría que hemos visto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo el mundo ha recordado bien esto? ¿Alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar antes de seguir avanzando? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya veo que Sansan ha podido entrar, con lo cual ahora le quito la falta. ¿Alguien más se ha incorporado tarde que yo no haya visto? Vale, bueno, a ver, no hay ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano y me preguntáis y yo resuelvo todas las dudas que tengáis. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si nadie tiene ninguna duda, todo el mundo ha entendido esto, hoy lo que vamos a ver es la relación entre las razones trigonométricas de ángulos que están relacionados, ¿vale? Eso es lo que vamos a poner ahora. Ponemos, todo el mundo, ponemos en el cuaderno relaciones. Yo lo estoy copiando, es que no os puedo presentar dos pantallas, pero yo lo estoy copiando en la pizarra digital. Lo que pasa es que ahora quiero que nos fijemos en esta figura. Vamos a ver. Relaciones entre, es lo que pone aquí en el título, entre las razones trigonométricas de ángulos relacionados. Bueno, para empezar, vamos a empezar preguntando a ver si nos acordamos de cuáles son, qué o qué llamo, a qué llamo yo ángulos relacionados. Bueno, pues ángulos relacionados llamo a los, por ejemplo, ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? ¿Alguien me lo puede decir? Abrir el micrófono directamente y contestáis. ¿Qué son ángulos complementarios? ¿Qué propiedad cumplen los ángulos complementarios? ¿Hay alguien por ahí que lo sepa? Estoy segura que lo sabéis. ¿Qué son ángulos complementarios? Que si los sumas, que si sumas sus grados dan 90. Muy bien, Lea, positivo. Vale, son ángulos que suman 90. Son ángulos que suman 90 grados. Es decir, que alfa más beta serían 90 grados, ¿vale? Por tanto, si a mí me dan un ángulo alfa, su complementario, ¿cómo lo calcularía? Pues haciendo la diferencia 90 menos alfa, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ángulos suplementarios. Yo estoy poniendo positivos, ¿eh? Que sus ángulos forman 180 grados. Muy bien. Oscar, ¿no? Sí, Ángulos suplementarios son ángulos que suman 180 grados.
Es decir, que alfa más beta, si alfa y beta son suplementarios, pues me daría 180 grados. Es decir, que si a mí me dan un ángulo alfa, por ejemplo, 20 grados, ¿cuál sería su suplementario? 160. 160. Es decir, lo que hago es calcular la diferencia 180 menos alfa, ¿verdad? Bien. Siguientes ángulos relacionados. Perfecta. Son los ángulos diferentes en 180 grados. A ver, ¿qué característica relaciona a estos ángulos? Y leer lo que pone. Ángulos diferentes en 180 grados. Es decir, que si yo hago la diferencia entre las amplitudes de dichos ángulos, ¿cuánto me va a dar? Si yo hago la diferencia entre el valor de dos ángulos, ¿cuánto me tendría que dar si son diferentes en 180 grados? Pues 180. Son ángulos cuya diferencia es 180 grados. Son diferentes en 180 grados. La diferencia entre las amplitudes de dichos ángulos, pues tiene que ser 180 grados. ¿Vale? Es decir, que alfa menos beta sería 180 grados. La diferencia, ¿no veis? Ángulos diferentes en 180 grados. Bien. Si me dan un ángulo alfa, dado un ángulo alfa, ¿quién sería el ángulo diferente en 180 grados con alfa? ¿Quién sería el ángulo diferente en 180 grados con este ángulo alfa? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué ángulo, por ejemplo, pensemos, 30 grados? ¿Qué ángulo tendría una diferencia en 180 grados con 30? ¿Qué ángulo tendría una diferencia en 180 grados con 30? 210. 210, ¿no? ¿Y cómo lo hemos calculado a partir de 30? Se le suma 180. Sumándole 180. Es decir, el diferente con 180 con alfa sería alfa más 180. ¿Vale? Y ya por último, los últimos ángulos relacionados que vamos a ver son los ángulos opuestos. Hay muchos más, ¿vale? Ángulos diferentes en 90, ángulos diferentes en 200, pero a nosotros solo nos van a interesar estos que yo estoy dando, ¿vale? Solamente, ¿de acuerdo? Los últimos son los ángulos opuestos. Ángulos opuestos, dos ángulos se dice que son opuestos cuando suman 360 grados, es decir, una circunferencia completa, ¿vale? Es decir, que dos ángulos son opuestos si al sumarlos me da 360 grados. Es decir, que dado un ángulo alfa, entonces el opuesto de alfa, que lo representamos como menos alfa, ¿vale? En relación a, igual que el opuesto del número 7 es menos 7, ¿vale? Pues el opuesto del ángulo alfa es menos alfa.
y se calcularía como 360 grados menos alfa. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, una vez que ya conocemos todos estos ángulos que están relacionados, lo que vamos a hacer es estudiar si entre sus razones trigonométricas hay alguna relación. Bueno, bien, entonces vamos a empezar por la relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Vale? Relación entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Bueno, fijaos que, bueno, los ángulos complementarios los podemos trazar en nuestro sistema de referencia angular, como todos los demás, pero fijaos que ángulos complementarios hay siempre en todo triángulo rectángulo, ¿verdad? O sea, trace el triángulo rectángulo que yo trace, imaginaos que yo trazo este triángulo rectángulo, ¿vale? Bueno, pues este angulito de aquí, ¿vale? Vamos a pintarlo en rojo. Este angulito de aquí es el ángulo recto, ¿verdad? Voy a nombrar el triángulo para tenerlo más claro. A, B, C, ¿vale? Ese angulito de ahí es el ángulo recto, ¿verdad? Bien, este angulito de aquí, pues no sé cuánto mide, alfa, ¿vale? Pero lo que tengo clarísimo, clarísimo, es que este angulito de aquí arriba, el ángulo C, ¿alguien me puede decir cuánto mide? ¿Cuánto mide ese ángulo de ahí arriba? 90 menos alfa. 90 menos alfa, era Rosángela, ¿no? Sí. Vale. Esto es 90 menos alfa. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos que en cualquier triángulo rectángulo, los ángulos agudos siempre son ángulos complementarios, ¿vale? Entonces, este lado de aquí es B, este lado de aquí es A y este lado de aquí es C, ¿vale? Entonces, fijaos en una cosa. El seno del ángulo alfa, ¿vale? El seno del ángulo alfa sería su cateto opuesto B partido de la hipotenusa, que es A. ¿Lo veis? Y el coseno del ángulo alfa sería su cateto adyacente C entre la hipotenusa, que es A. ¿Quién sería el seno de 90 menos alfa? Pues el seno de 90 menos alfa sería su cateto opuesto, este es el ángulo 90 menos alfa, ¿verdad? Pues su cateto opuesto sería C y partido de la hipotenusa, que es A. Luego esto sería C partido de A. ¿Y quién sería el coseno de 90 menos alfa? Pues sería, si este es el ángulo 90 menos alfa, el coseno sería su cateto adyacente, que es B, dividido por la hipotenusa, que es A, ¿verdad? B partido de A. Bien, pues hombre, no hay que correr mucho para darse cuenta de que evidentemente, fijaos que el seno de 90 menos alfa, perdón, el seno del ángulo alfa, que es B entre A, vale exactamente lo mismo que el coseno de 90 menos alfa. ¿Lo veis? El seno de alfa vale lo mismo que el coseno de 90 menos alfa. Pues ya tengo ahí la primera relación, es decir, que Voy a empezar por el seno de 90 menos alfa. El seno de 90 menos alfa, ¿con quién coincidiría? El seno de 90 menos alfa, fijaos que es C partido de A, ¿no? ¿Con quién coincide? Precisamente con el coseno de alfa, ¿vale? Yo creo que esto era bastante evidente y ya lo habíamos visto, ¿no? Y el coseno de 90 menos alfa, ¿con quién coincide? Pues como ya hemos dicho, el coseno de 90 menos alfa coincide con el seno de alfa. ¿Esto va a pasar en todos los ángulos complementarios? Pues sí, en todos. Es decir, el seno de un ángulo, el seno de un ángulo siempre va a ser el coseno de su complementario. Y el coseno de un ángulo siempre va a ser el seno de su complementario. De manera que si a mí, por ejemplo, me dijeran,
el seno de 15 grados vale, os lo voy a decir sacándolo de la calculadora, el seno de 15 grados vale 0,26. ¿Podría calcular las razones trigonométricas de su ángulo complementario? ¿Quién sería el complementario de 15 grados? $75. 75 grados. Luego, automáticamente, si yo conozco el seno de 15 grados, puedo conocer su coseno. Pues automáticamente conozco también el seno y el coseno de 75 grados, porque sería su ángulo complementario. ¿De acuerdo? Voy a poneros el ejemplo aquí. Por ejemplo, conocido el seno de 15 grados, que creo que os he dicho que era 0,26, ¿vale? Pues calcular las razones trigonométricas de su ángulo complementario. ¿Quién sería el complementario? Como ya hemos dicho, el complementario de 15 grados, pues sería 90 menos 15, ¿no? Es decir, 75 grados, ¿verdad? Bien, pues conocido el seno de 15 grados, de 75, ¿qué conocería ya? El seno de 15 grados, ¿con quién va a coincidir? Pues Con seguro el, con con el él. coseno, ¿no? Con el Muy bien, coseno ¿quién de eres? Nicole. Nicole, muy bien, Nicole. Con el coseno de ¿No? 75 75 grados. grados. ¿Qué? Perdón. Nada, nada. Vale, con el coseno de 75 grados, ¿verdad? Y entonces automáticamente pues ya sé que el coseno de 75 grados es 0,26 y con esta razón trigonométrica pues ya puedo hallar las que me faltan, ¿no? Porque me pide razones trigonométricas del ángulo complementario, o sea, en realidad a mí las que me está pidiendo son las de 75 grados. Bueno, pues conociendo el coseno de 75, pues el seno de 75 grados, ¿vale? Ya lo podría calcular, que sería la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado, o sea, 1 menos 0,26 al cuadrado. ¿Vale? Esto lo hago con la calculadora, raíz cuadrada de 1 menos 0,26 al cuadrado y eso sale 0,97. 0,97. Pues ya tengo el seno de 75 grados. Conocido el seno y el coseno, pues ya podríamos calcular todas las demás, que me imagino que ya esto ya lo sabéis hacer, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda de todo lo visto hasta ahora? ¿Alguna duda de todo lo visto hasta ahora? No. ¿No? Vale. ¿Quién se ha unido últimamente que tengo 26 y no... Sansan está. Vale, bueno, nada, luego lo reviso otra vez antes de irnos y ya está. Bien, no hay ninguna duda de esto, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, por favor, levantar la mano o abrir el micrófono y lo decís, ¿vale? Que lo explico otra vez o lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues si no hay ninguna duda, vamos entonces a ver, porque ya a partir de aquí sabríais calcular todas las demás. Bien, pues ahora vamos a estudiar la relación entre las razones trigonométricas de ángulos suplementarios. Bueno, lo primero que voy a hacer, ahora sí que voy a utilizar mi sistema de referencia angular, porque evidentemente dos ángulos suplementarios tienen que sumar 180 grados, ¿verdad? Con lo cual ya el triángulo se me queda pequeñito. Vale, entonces lo que vamos a hacer, como hemos dicho, voy a pintar, vamos a representar los ángulos
alfa y el suplementario de alfa que sería 180 menos alfa, ¿no? 180 grados menos alfa. Bueno, eso lo voy a pintar en mi sistema de referencia angular, que vamos a tratar de hacerlo más o menos bien, ¿vale? Si no, siempre tenemos el libro que está perfectamente dibujado, ¿verdad? Y nos va a salir fenomenal. Bueno, aquí tenemos, esto lo voy a mover un poquito para acá, para que me salga un círculo de verdad. Bueno, pues ahí tengo mi... No, todavía no está bien. Es que no se ha agrandado. A ver. Ah, ya está más centradito, ¿verdad? Bueno, pues aquí tengo mi sistema de referencia angular. Voy a trazar un ángulo cualquiera, ¿vale? Este va a ser mi ángulo alfa, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es trazar el suplementario en mi sistema de referencia. Bueno, este ángulo alfa tiene asociado el punto A, cuyas coordenadas son X, Y, ¿verdad? Esto sería la Y y esto sería la X, ¿verdad? Bien, pues de eso yo ya puedo sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. El seno de alfa sería la longitud Y y el coseno de alfa sería la longitud X. Pero yo ahora lo que quiero trazar es el ángulo suplementario. Entonces, si os fijáis, mirad, ya sabéis que el origen de ángulos siempre es este segmento que yo voy a pintar en rojo, este de aquí, ¿verdad? Este es el origen de ángulos. Todos los ángulos, ¡wow! ¿Qué ha pasado? Todos los ángulos, ¿vale? Todos los ángulos tienen que empezar a medirse en ese segmento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero medir el ángulo 180 menos alfa, yo sé que desde aquí hasta aquí, pues serían 180 grados, ¿no? O sea, lo que es un ángulo llano, ¿verdad? Eso serían 180 grados. Luego, ¿cómo trazo 180 menos alfa? Pues cuando vaya a llegar, lo que tengo que hacer es, digamos, como levantar este segmento de aquí, levantarlo alfa grados, es decir, marcar la altura esta, ¿vale? Y entonces ahora me voy a trazar el ángulo de 180 menos alfa, ¿vale? Que fijaos que, a ver un momentito, que está un poco mal trazado. Fijaos que tiene que estar, ¿vale? Ese sería desde aquí hasta aquí, ese ángulo mide 180 menos alfa, porque lo que hemos levantado de aquí, esto que hemos levantado de aquí es alfa también, ¿lo veis? Luego, este ángulo de aquí a aquí sería 180 menos alfa, ¿vale? Con lo cual tengo este punto asociado aquí, el punto B. ¿Alguien me puede decir qué coordenadas tendrá este punto B? -1. Ya va. -1 no. Menos X, Y. Eso sí, muy bien. Esto es menos X y esto será la Y, ¿vale? Luego esto será... Porque fijaos que lo que hemos hecho es desde aquí levantar la misma altura que hay aquí, ¿no? ¿Vale? La misma amplitud de ángulo, ¿lo veis? Para que todo este de aquí sea 180 menos alfa. Con lo cual, bien, pues ya tengo ya puedo ir escribiendo las razones trigonométricas de estos ángulos. El seno del ángulo alfa, como ya sabemos, es la ordenada del punto asociado a, y el coseno del ángulo alfa es la abscisa del punto asociado a. ¿Vale? Estas son las razones trigonométricas del ángulo alfa. Voy a escribir ahora
las razones trigonométricas del ángulo 180 menos alfa. El seno de 180 menos alfa, como su punto asociado es B, sería la ordenada del punto B, que es I. Esto es sí, anda. Madre mía. Esto es la falta de práctica, de todas las vacaciones. El seno de 180 menos alfa es sí y el coseno de 180 menos alfa es menos X, porque es la abscisa del punto asociado, ¿verdad? ¿Todo el mundo ve esto? ¿Todo el mundo entiende esto que yo he escrito? Vale, voy a suponer que sí. Entonces ahora lo que quiero hacer es establecer la relación entre estas razones trigonométricas. ¿Alguien me puede decir que con quién estaría relacionado el seno de 180 menos alfa? ¿A quién sería igual el seno de 180 menos alfa? Pues no hay más que ver que el seno de 180 menos alfa es I y el seno de alfa es I. Es decir, que los senos de ángulos suplementarios, como son iguales, ¿vale? Los senos de ángulos suplementarios son iguales. ¿Y quién sería el coseno de 180 menos alfa? Pues los cosenos de 180 menos alfa es menos X y el coseno de alfa es X, es decir, que son números opuestos, ¿no? Este es menos X y este es X. Luego son números opuestos, es decir, el coseno de 180 menos alfa será lo opuesto de lo que valga el coseno de alfa. Y ya tengo aquí la relación. Fijaos que conociendo esta relación conozco ya todas las demás, porque ¿qué relación habría entre la tangente de 180 menos alfa y la tangente de alfa? ¿Cómo serían? ¿Iguales, opuestas, inversas? ¿Cómo serían? A ver, ¿cómo serían? ¿Nadie lo sabe? Fijaos. A ver, si yo quiero hallar la tangente de 180 menos alfa, yo tendría que dividir el seno de 180 menos alfa entre el coseno de 180 menos alfa, ¿no? Lo voy a poner aquí. Tangente de 180 menos alfa será el seno de 180 menos alfa entre el coseno de 180 menos alfa, ¿no? Pero el seno de 180 menos alfa, ¿con quién coincide? Con el seno de alfa. Luego yo en lugar de poner esto de aquí arriba, puedo poner seno de alfa. Y el coseno de 180 menos alfa es el opuesto del coseno de alfa. Luego yo aquí podría poner menos coseno de alfa. Y entonces, ¿esto quién es? Más entre menos sería menos, y seno de alfa entre coseno de alfa es la tangente de alfa. Luego, las tangentes de ángulos suplementarios son razones trigonométricas opuestas, ¿vale? Aquí tenéis la demostración, las demás se obtendrían exactamente igual, ¿vale? De manera que si a mí me dan como conocida, por ejemplo, el seno de 30, ¿qué razones trigonométricas conozco a partir del ángulo de 30 grados y que sea suplementario con él? A ver, el seno de 30 grados, ¿a quién sería igual? A 210. No, perdón, no, no. ¿Cuál sería el ángulo suplementario de 30 grados? 150. Luego el seno de 30 sería igual al seno de Igual al 150, seno ¿no? de 50. Y el Sí, coseno de 30, ¿a quién sería igual? al coseno de 150. No, Menos coseno de 150. exactamente, menos coseno de 150 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya, si queréis, podemos escribir la tangente de 30 sería la opuesta también de la tangente de 150 grados, ¿vale?
sea que si yo me conozco las razones trigonométricas de 30 grados, automáticamente conozco las de 150, ¿no? ¿Cuánto diríamos que vale el seno de 150? Pues lo mismo que el seno de 30, ¿no? Es decir, un medio, ¿no? Esas me las tengo que saber. ¿Cuánto valdría el coseno de 150? Pues sería el opuesto del coseno de 30 grados, es decir, menos raíz de 3 partido de 2. ¿Y cuánto valdría la tangente de 150 grados? Pues sería la opuesta de la tangente de 30 grados, es decir, menos raíz de 3 partido de 3. ¿Vale? Y de esta manera conozco las razones trigonométricas de 150 grados conociendo las de 30 grados. ¿De acuerdo? Bueno, como empieza mi siguiente clase, os digo, para mañana, sabiendo que, copiamos este ejercicio, sabiendo que seno de alfa, bueno, es igual a un quinto, ¿vale? Quiero que me calculéis las razones trigonométricas del ángulo alfa y las de sus ángulos complementario y suplementario. ¿De acuerdo? A ver, fijaos que a mí me han dado el seno de alfa. ¿Quién sería el complementario de alfa? 90 menos alfa, ¿no? Pues estas son las que me están pidiendo. Seno, coseno, tangente de 90 menos alfa. ¿Y quién sería el suplementario de alfa? 180 menos alfa, ¿no? Luego esas son las que me están pidiendo. Y solamente me dan como dato el seno de alfa. Con eso y con las relaciones que hemos estudiado, ¿vale? Pues ya podemos calcular las razones trigonométricas de esos ángulos, ¿vale? Bueno, mañana no tenemos clase. Yo espero que el miércoles nos veamos, pero si no, en caso de que no pudiéramos vernos, pues volveríamos a dar la clase de esta manera. Yo cuando hoy acabe las clases, que ahora voy encadenando clases y no me da tiempo a subiros esto, ¿vale? Pero, pero bueno, si habéis ido tomando notas, pues todos habéis podido copiar este ejercicio y lo podéis hacer, ¿vale? Y me enviáis al correo, ¿vale? En una única foto, esto para que yo os ponga los positivos. Y hoy los positivos han ido para Lea, Oscar, Rosángela, Nicole. ¿Alguien más que se me olvide? No se me olvida nadie. ¿He dicho a todos los que tenéis positivos? Sí. Vale. Bueno, pues ya están puestos los positivos, ¿vale? Nicole, Oscar, Lea y Rosángela. ¿Alguien más? ¿Se me olvida alguien? ¿Nadie? Vale. Bueno, chicos, pues nada. Paro la grabación, ¿vale? Y luego ya